recordaros brevemente qué es lo que habíamos visto la semana pasada. No sé si alguno de vosotros ha tenido ocasión de poder visualizar el YouTube de la iglesia durante esta semana. Bueno, no me digáis nada, por si las moscas, pero quería recordaros que la semana pasada partimos de... Esta no es mi voz original, no os asustéis. Partimos de un texto clave que interpretamos bien normalmente, y normalmente lo hemos hecho también el domingo pasado. ¿Os acordáis de qué texto partimos? Romanos 12, el 1-2. Estoy resumiendo para los que no pudisteis estar el domingo pasado y también para alinearnos con lo que estábamos hablando. Partimos de ese texto que todos conocemos, Romanos 12, 1-2. Yo lo estoy leyendo en la versión internacional peninsular, que dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual. ¿Os acordáis cuando hablamos de amoldar? Que hablamos de los moldes de escayola o los moldes de plastilina, me dijiste alguno. Dice que no nos hagamos de forma que el mundo se amolde en nosotros. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, y así podréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y decíamos que este texto es muy importante y hay otros muchos que se podrían poner en paralelo a este, hablando de la mente. Incluso hoy hemos hablado de la mente de Cristo, ¿no? Al cantar. Para ser un siervo de Dios tenemos que tener la mente de Cristo. Para saber cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es buena, perfecta y agradable, tenemos que permitir que nuestra mente sea transformada, renovada. O sea que la mente juega un papel muy importante en la vida del creyente. Y esto no está en contradicción con la fe, sino todo lo contrario, que la fe es muy razonable. Entonces, decíamos la semana pasada que me llamó la atención aquello de no os amoldéis al mundo actual y cuál sería el mundo actual de aquel momento, que no es nuestro mundo actual. Y no sé si acordáis alguno de qué hablamos, desde qué ejemplo partíamos. Allí en la Roma del primer siglo estuvimos hablando de una pareja, ¿os acordáis? Sí, una parejita joven que se había casado y él era romano y ella era judía, muy bien. Y entonces cada uno de ellos tenían una cultura, un bagaje que les hacía plantearse la familia de una manera concreta. El romano pues tenía un concepto de familia que era el mundo actual suyo. Y era pues que él era el pater familis. ¿Alguno lo ha podido buscar esta semana? ¿No? Ese era pues el pater family, el dueño de todo, hasta de la vida de los hijos, de la mujer, del perro, del gato y de todo lo que tuviera allí. Y el que hacía, deshacía, ordenaba o no ordenaba. El que decidía quién estudiaba, con quién estudiaba, la mujer que tenía que hacer, etc. Pater familis, que tenía... ese muchacho romano pues tenía ese bagaje, era lo que culturalmente en su mundo había vivido. Pero la muchacha que era judía, vaya mezcla, un gentil y un judío, ya habían sobrepasado una barrera. Pero ella era judía de nacimiento, pero se había convertido también a Cristo. Y en su bagaje pues tenía toda la tradición judía, toda la cultura judía. Y entre esa cultura pues también estaba aquello de el sacerdocio del marido, que era el sacerdote de la familia. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de eso? Y que eso era una cultura, un bagaje que Cristo después cambia. Y ahí más o menos nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado que ellos llegaron a la iglesia, la carta a los romanos se estaba leyendo, porque Pablo la había mandado, ¿os acordáis, no? Y entonces se preguntaron si ellos tenían que seguir
esa cultura en su familia. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos seguían? Pues tendrían que dejarse renovar y transformar según lo que estaba Pablo diciéndoles. Hermanos, si queréis saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, no dejéis que el mundo actual os amolde. No os amoldéis al mundo actual, sino transformaos. La palabra transformar, dijimos que transformado contrastaba con amoldarse. Era un contraste. La transformación que empieza por la mente. Venga, ahora ya está con la mami. Ala. La transformación que empieza por la mente, por la renovación de la mente, significa que tenemos que aprender a pensar como Cristo. No como el pater familias, ni como el sacerdote judío del hogar, sino como la mente de Cristo. Y entonces en esa transformación, una transformación que hace algo por dentro, que ya no era el que era, ya no soy la que soy. Y mi historia cambia. También lo hemos cantado. Mi historia cambia. No importa cuál fuera mi cultura, no importa cómo me criaran mis padres, no importa cómo el mundo me diga que tengo que ser, sino lo que importa es cómo Cristo quiere que sea. Y en este asunto de la familia mucho más. No habíamos quedado allí. Ya habíamos llegado incluso, voy a intentar hablar de otra manera. Habíamos quedado incluso en la parte de Efesios 5:21. Estoy resumiendo, ¿verdad? Habíamos llegado a Efesios que, bueno, primero en cuanto a lo que tenía que ver con el sacerdote del hogar, habíamos hablado que en Deuteronomio el Señor mismo le dice a las familias que enseñen a todos, que padre y madre enseñen, y pueblo, padre, madre y pueblo, enseñen a las siguientes generaciones a amar y a servir al Señor. Era tarea de todos, no de uno. Y en el hogar también era tarea de los padres, no de uno. Y se lo sigue diciendo que andando por el camino, al acostarte, al levantarte, era tarea de todos. La historia de Israel va cambiando y ya vamos viendo que ellos van poniendo alrededor de el corazón de la ley un montón de leyes para proteger la ley y no saltársela. Pero al final lo que hicieron es lo que le dijo Jesús. Habéis puesto tanta carga, que nadie puede acercarse a mí. Eso no lo he puesto yo, lo habéis puesto vosotros los hombres. Y entonces vimos cómo en Efesios Pablo llama a someterse a los creyentes mutuamente. Pablo usa mucho eso de los unos a los otros todo el tiempo cuando está hablando a las distintas iglesias. Los unos a los otros, los unos a los otros. Y en los unos a los otros entran todos. Los unos y los otros y las unas y las otras. Entran todos. Y entonces, en esa sumisión mutua también está el hogar, la familia, el sometimiento mutuo. No hay un pater familias, no hay un sacerdote de la casa. Hay un matrimonio que es la institución de Génesis, que la vimos también la semana pasada, que el Señor había creado al hombre y la mujer y era el reflejo de su imagen. El reflejo de la imagen de Dios es el hombre y la mujer. Me diré, ¿entonces Dios qué? Dios es Dios. Pero un reflejo de esa imagen es el hombre con todas sus características y la mujer con todas sus características. No es menos imagen uno, no es menos imagen otro. Ambos son imagen de Dios. Y en ese sometimiento mutuo hablamos de una palabra muy rara. Complementariedad desigual. Hoy día tenemos una avalancha, y diría yo una avalancha casi tan destructiva como la de Valencia, y permitidme ese ejemplo, porque vas a cualquier web, vas a cualquier libro, vas a cualquier... y todos parece que tienen derecho a decir
cómo tenemos que ser las iglesias en cierta cosa, de cierta manera, en una línea, pero los que pensamos de otra manera parece que tenemos que estar callados y no podemos decir nada. Y es verdad que hay hermanos que nos tienen saturadas y saturados con esto de la complementariedad. Entonces ellos dicen que hay sumisión, pero desigual. Es decir, hay sumisión mutua, pero tú te quedas aquí, mujer, porque tú eres la ayuda idónea, y yo me quedo aquí. Entonces, claro que nos complementamos, pero tú aquí y yo aquí. Pero no es eso lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor lo que dice es sometimiento mutuo y complementariedad en el mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee y lee estas cosas. Porque tenemos que tener discernimiento. Porque cuando Dios crea, no crea así. Y cuando dice que somos ayuda idónea, no lo dice así, lo dice así. ¿Os acordáis que os dije la palabra de ayuda idónea? Ezer. Y esa palabra es cómo Dios ayuda a su pueblo. Esa palabra se usa. Esa palabra se usa para describir la ayuda que Dios le da al pueblo de Israel. La podéis buscar y meteros en el hebreo. Buscad por ahí. Y dice que Dios es la ayuda idónea a su pueblo. ¿Os imagináis, dijimos la semana pasada, a Dios sometido al pueblo? ¿Verdad que no? Pues la misma palabra que usa el autor para describir la relación entre el hombre y la mujer. Así que tampoco vale aquello de que es que está muy cerca del corazón. Venga, es que no sé qué. No vamos por ahí. Así que hasta ahí llegamos la semana pasada, solo que me extendí un montón y ya son las 12. No sé si dejarlo para la semana que viene. No, voy a intentar abreviar, ¿de acuerdo? Así que, mirad, y abreviamos hoy y aunque sean 10 minutos me vais a dar. Hoy, muchas gracias. Mirad, hay otra parte que tiene que ver con esto, con este asunto, el matrimonio, pero también en el hogar, pero también en la iglesia. ¿Por qué? Porque también se habla de esas distinciones que el hombre y la mujer pueden hacer dentro de la iglesia. Y respetando a otros que piensen de otra manera, si hacemos una exégesis adecuada de los textos, que dije que no iba a tocar los textos complicados, porque primero hay que mirar el principio bíblico para después poder tratar los textos complicados, y no es al revés. No los textos complicados, que no eran complicados, no los textos complicados interpretan el principio bíblico. Eso es una mala hermenéutica. La hermenéutica, sabéis que es el arte de interpretar la Biblia, interpretar los textos. Pero hay unas reglas para interpretar los textos. No aquí, todo el mundo puede interpretar los textos así porque sí, como bien me convenga. Están los principios bíblicos que interpretan los textos complicados y no al revés. Entonces, en lo que tiene que ver el llamado divino al servicio, el Señor da ministerio a todos. Si leyéramos 1 Corintios 12, 4 al 7, que yo tengo aquí y lo voy a leer, 1 Corintios 12, 4 al 7, hay otros textos, He escogido algunos textos, pero hay muchos textos en la palabra. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. 1 Corintios se está dirigiendo a la iglesia que estaba en los Corintios, a la iglesia entera, no a los hombres de la iglesia, no a los líderes de la iglesia, a la iglesia que estaba en Corintio. Y a esa iglesia le está diciendo Pablo, una iglesia que, por cierto, muy peculiar en cuanto a sus relaciones internas, ¿verdad?
todos sabemos que estaban siempre tirándose de los pelos. Vamos, como en este siglo no pasa eso, ni mucho menos. Pero le está diciendo que a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás, sin distinción si eres hombre o mujer. No lo hace. Y le está diciendo a los propios corintios que tenían problemas de quién hablaba lengua y si había interpretación, y le tiene que decir que lo que es mejor es el amor es lo mejor de todo, el llevarse bien y quererse de verdad. Aquí ni Pablo se mete a decir, pero una manifestación del Espíritu, esta y esta, se le da a los hombres. Y la manifestación del Espíritu, esta y esta, se le da a las mujeres. No está haciendo eso, porque no es así, porque Dios da a quien quiere, como quiere, cuando quiere, lo que quiere. Pablo explica que el Espíritu Santo reparte dones a cada creyente para el bien común. Piensa en la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo puedes servir en la iglesia? ¿Cómo? No te cortes, o sea, no te reprimas, porque si te reprimes, estás resistiendo al Espíritu Santo. Si Dios te llama a hacer algo, más te vale hacerlo, porque si no estás resistiéndote al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no te abandona, pero se arrincona, dice, vale, si no quieres que haga nada contigo, no hago nada contigo. No te voy a obligar a hacerlo. Las mujeres durante muchos años, durante mucho tiempo, hemos tenido que apagar la voz del Espíritu Santo, porque nos decían que no podíamos hacer ciertas cosas. ¿Os imagináis vosotros sentiros así? Tener el fuego irresistible del Espíritu Santo a hacer algo y por temor, por el qué dirán, porque me han dicho que eso no puede ser, es que estoy en pecado, ¿no puedo hacer eso? ¿Que el Espíritu Santo me guíe a hacer? ¿Os imagináis cómo se tiene que sentir una persona así? También le puede pasar al hombre, que le digan que tiene que meterse en la cocina de la iglesia a preparar las cosas o a enseñar a los niños y que no puede hacerlo porque culturalmente está muy mal visto. Y esos no son los roles que tienen que hacer los hombres en las iglesias. El Señor da como quiere para bien de la iglesia. No podemos vetar al Espíritu Santo. ¿Qué locura es esta? Vetar al Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros? Y fijaros, en Hechos 2, 17, 18, cuando está Pedro predicando, cita al profeta Joel, que en castellano es Joel, con L al final, Joel. Joel es en inglés, ¿no? Supongo. Pero Joel es en español y no pasa nada por decirlo. Es un nombre muy bonito. Fijaros lo que dice Hechos 2, 17 y 18. Se me olvida impostar la voz. Oh. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por si no queda claro. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Punto suspensivo. Me salto a alguna parte. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. ¿No os parece curioso que el profeta Joel hable en masculino y en femenino? Cuando normalmente se habla de manera genérica, ¿no? Ya sabéis, el español genérico para hablar de todo el mundo. Pero aquí como que es que no necesitaría esa pastilla, esta píldora, aquella cultura. Aquellos cristianos no necesitaban esto para entenderlo en aquel tiempo, que ya había cambiado la cosa, que culturalmente no podían seguir arrastrando algo que ahora voy a decir que era pecaminoso, que tenían que cambiar su mentalidad a la mente de Cristo. Menudo pildorón le pegan. Y le dice esto, todos, si Dios quiere,
Todos, hijos, hijas, hombres, mujeres, hablarán. Bueno, pero eso fue allí mismo, cuando el Espíritu Santo vino. Siempre hay un pero. Pues podemos seguir yéndonos a cómo el Espíritu Santo se va revelando en todo el libro de los Hechos y vemos que está sucediendo siempre así, que a unos y a otros, hombres, mujeres, les da el valor de testificar, de profetizar y de servir. No hace distinción ni de persona a causa de ser hombre o mujer, ni de ministerio. Los hombres, las mujeres estamos llamados a liderar y servir en el hogar y en la iglesia. Y hago mucho énfasis en esto. Ambos sirviendo, ambos liderando, ambos, no uno sobre otro. No me estoy yendo al radicalismo que hay ahora, eso tampoco es sano, eso no es bíblico, para nada. Uno sobre otro no, mutuamente. Mirad, quiero referirme a Génesis 3:16. Y diréis, bueno, si eso es así, Raquel, como tú estás diciendo, ¿por qué seguimos así? Bueno, durante mucho tiempo la Iglesia universal, o sea, la Iglesia apostólica y católica, somos todos, protestantes y católicos. Porque la Iglesia apostólica es la que continúa la doctrina de los apóstoles. Y la Iglesia católica significa universal, es la Iglesia de todos. La tradición la tenemos todos. Eso no es de la Iglesia romana. Esa tradición es de todos nosotros, de todos, con sus luces y sus sombras, ¿vale? O sea, que si a nosotros nos dicen, ¿y tú eres de la Iglesia católica apostólica? Sí, católica, apostólica, protestante, pero no católica, apostólica, romana. ¿Ya está? No creamos que San Agustín de Hipona era de los católicos, apostólicos y romanos, era de la tradición, son los padres apostólicos después, o sea, y muchos otros. También los herejes también. Los herejes también son de nuestra historia, nuestras sombras, ¿vale? Pero mirad, en Génesis 3:16, si alguno lo tiene, léalo, por favor. La Biblia se me cae a cacho. Gracias, Felipe. Recordarás a los hijos y tu deseo para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vale. Está diciendo que cuando... Ahora voy a decir otra cosa porque estaba diciendo lo de la iglesia, pero mirad. Desde el principio, desde que entró el pecado en el mundo, Satanás ha tratado de distorsionar el diseño de Dios. En todo, y en este caso, en lo que tiene que ver con el hogar, con la familia, con el matrimonio, lo ha tratado de distorsionar. ¿Por qué? Porque sabe que cuando el pecado entró en el mundo y rompe las relaciones humanas, también rompe la relación con Dios. Pero esas relaciones incluye la del matrimonio. Lo rompe las relaciones, las distorsiona. Esa es una de las estrategias, diría yo, más demoníacas para llevarse a la gente a su lado. Matrimonios rotos, victoria ganada. Dios le advierte a Eva que como consecuencia del pecado, su deseo sería para su esposo, es decir, desearás a tu marido, pero él te va a dominar. Quieres estar con tu marido, pero él te va a dominar. Eso es lo que le está diciendo. ¿Es lo que tenemos que esperar que pase en cada matrimonio? Pregunto. ¿Es lo que tenemos que esperar que pase en cada matrimonio? De hecho, mirad, al hombre le dice, la tierra ha sido maldita por tu culpa. Le dice, la tierra ha sido maldita por tu culpa. Se lo dice al hombre. Y le dice,
Ahora, de ahora en adelante, te va a costar trabajo trabajar, porque el trabajo ya existía de antes, ¿eh? Pero te va a costar trabajo sacar de la tierra lo que necesitas. Lo vas a hacer con el sudor de tu frente. ¿Por qué entonces vamos ahora a los campos y hay un montón de máquinas? ¿Por qué vamos a los campos y se ha hecho la manera de que el trabajo no sea tan duro? ¿Por qué hemos hecho que el dolor que tiene que aumentar en las preñeces y en el parto sea un poco más liviano? ¿Por qué nos creemos esa parte que es consecuencia del pecado y no nos creemos la parte que dice que desearemos a nuestros maridos, pero ellos se enseñarán de nosotros, nos intentarán dominar? ¿Qué es esto? Esto es el fruto, la consecuencia del pecado. Tenemos que asumir que la consecuencia del pecado es lo que tiene que dirigir la vida del hogar. La consecuencia del pecado, ya hemos dicho, Cristo vino a romperlo. Dio aquella píldora y otras muchas. Mirad, cuando viene la Reforma Protestante, os dije la semana pasada que ahí los reformadores todos se quedaron en una parte y otras no. Había también muchas cuestiones políticas, culturales, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. ¿Por qué nos creemos la parte de la reforma de la sois salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Y no por obra? Eso no lo creemos, ¿verdad? Y lo llevamos aquí en el corazón y en el pecho. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Cristo, por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Eso no lo creemos, ¿verdad? Pero durante siglos estuvo opacado, estuvo sumergido en la doctrina católica, apostólica y romana. Todo el mundo temía el infierno y todo el mundo quería hacer cosas buenas para ganarse el cielo. Y cuando Lutero se pone a traducir la Biblia al hebreo y descubre, ¿pero qué es lo que nos está enseñando durante? ¿En qué año fue la Reforma? Hace un día, ¿no? 2 días que le hemos tenido el día 31 de octubre. Y pega aquella revolución y tiene que salir corriendo y etcétera, 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 etcétera. Y todo lo que todos sabemos de la Reforma, porque nos creemos eso. Estuvo oculto para la gente, aunque Dios se revela, ¿eh? Y siempre había un remanente por cualquier sitio. ¿Por qué no nos creemos que también Satanás opacó esto como parte del pecado que arrasa a la humanidad? Que unos iban a estar sometidos a otros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creernos que esto también estuvo oculto durante mucho tiempo? Porque se trata de poder. Y no queremos ceder al poder. No queremos ceder el poder a nadie. Pero es que no se trata de poder, se trata de sumisión mutua. De vidas compartidas. De cariño, que lo mío es tuyo, pero lo tuyo es mío. Además se lo prometimos al Señor delante de Él y de toda la iglesia. Da lo mismo, se lo puede prometer delante de un juzgado también. No hay nada que tú no tengas que no sea mío. Y no hay nada que yo no tenga que no sea tuyo. Aunque tengamos separación de bienes. Moralmente, todo es de los dos. No lo tenemos. Pero aunque lo tuviéramos, moralmente todo es de los dos. ¿Por qué? Porque estamos formando una familia, estamos comprometidos el uno con el otro. ¿Por qué no creemos que esta forma de enseñarnos cómo el matrimonio tiene que vivir con esos roles de sumisión es una perversión que Satanás ha introducido en la mente y en los corazones desde la cultura? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? A lo largo de los siglos, esta distorsión del plan de Dios se adoptó en diversas formas por la Iglesia. Y os he dicho que aunque la Reforma entonces trajo a la luz muchas cosas buenas, el enemigo logró que la subordinación de la mujer se enseñara como una norma divina. Es que esto es una herejía.
que la subordinación de la mujer se enseñara como una norma divina, cuando en realidad era una consecuencia del pecado. ¿Nos estamos dando cuenta del desastre? Porque esto lo que consigue es matrimonios con relaciones rotas, iglesias débiles, sociedad más débil todavía. Pero el plan original de Dios no era esto. Se lo tuvo que decir el Señor varias veces. Al principio no fue así. Cuando van y le dicen, Moisés dio carta, nos permitió dar carta. ¿Y por qué le dice que le permitió dar carta de divorcio? ¿Os acordáis? ¿Qué le dice? ¿Por qué le dice? Por la dureza de vuestro corazón. Es decir, que no es lo que yo quiero, que lo que está en mi mente no es eso, que lo que está en mi mente es como al principio, los dos en sumisión mutua. Que lo que os han enseñado hasta ahora, no. A Moisés se lo permitió porque no cedéis al pecado. Porque no cedéis al pecado. Perdón, porque no, quiero decir, porque cedéis al pecado, porque no lo echáis fuera, porque cedéis al pecado. Es pecado. Yo sé que estoy diciendo una cosa muy fuerte. Lo sé. Soy consciente de eso. Cristo vino a restaurar todas las cosas, ¿no lo dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento? Todas las cosas vino a restaurar el Señor. Donde está el Espíritu del Señor hay. ¿Y qué significa la libertad? La libertad significa vivir en armonía, respetando el uno al otro en sumisión mutua, en el matrimonio y en la iglesia. Y si yo me he casado con una persona que es muy fea, le voy a decir que es muy guapa. Aunque la vea fea, que no lo eres. Y hoy con el flequillo ahí que te han dicho, más guapo todavía. Que no. La sumisión mutua es amor sacrificial. Eso es lo que Cristo hizo por su iglesia. Eso significa ser cabeza. Ser cabeza no significa tener la última palabra en la familia. Ser cabeza significa dar mi vida por mi mujer. Amor sacrificial, igualdad en Cristo. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. No voy a seguir, porque ya he ocupado bastante tiempo. Iré buscando momentos en los que ir predicando de los textos más complicados. Pero sí os puedo decir que aquel matrimonio, el final de la historia, de la que hablamos al principio, que después de escuchar la carta de Pablo, algo se movió en sus corazones y se fueron a casa profundamente desafiados. Ojalá os haga pensar esto y reflexionar. Mirad vuestro matrimonio cómo está. Si es como hemos cantado, danos un bello hogar, una utopía. Es una utopía. Danos un bello hogar es una utopía. Porque siempre habrá cosas que cambiar, siempre habrá nuevos desafíos, nuevas circunstancias que vivamos. Y siempre serán un desafío al matrimonio. Siempre. Los desafíos empiezan el día que nos casamos, el día que ya empezamos el noviazgo, antes ya empiezan los desafíos. Es que tu madre dice, no, es que la tuya, es que tu madre es muy pesada, no, la pesada es la tuya, cuando que tu padre y el tuyo. Cuando llega el casamiento es peor todavía es peor, porque ya las madres tenemos que dejar el lazo, como la canción de Suéltalo, ¿no? Suéltalo, como es esa canción de Freisen esta, ¿no? Suéltalo y soltarlo, que trabajito cuesta, lo digo por experiencia. Soltar a mi hija ha sido una de las cosas más difíciles de mi vida. Y que ya no es lo que yo diga o el padre diga, es lo que ella y su marido digan. Y que no puedo meterme. ¿Sabéis que mi hija vive en la facultad? Todavía, ya pronto tendrá que irse. Y yo paso todos los días por la puerta de su casa. Todos, o sea, por la puerta, literalmente por la puerta. No entro. A no ser que me llame, no entro. Y cuando escucho a mi nieto llorar, vosotros no podéis saber, yo estoy trabajando, escucho a mi nieto llorar y no entro. Porque si me necesita, vendrá. Y si no, están ellos dos que tienen que atender sus cosas, no yo.
qué trabajito cuesta. Cuando seáis suegros y suegras os enteraréis. Vale, pero yo quiero amar a mi yerno y a mi hija bien y que ellos tengan confianza. Es una de las cosas más difíciles, uno de los desafíos, pero ese no es el único. Y vienen más, cuando llegan los nietos, peor. No, tienes que hacerla así, no tienes que hacerla así. Y cuando después, bueno, y esto aún no acaba. Y llega la hipoteca, y llega el problema de enfermedad, y llega 20.000 cosas. Y siempre hay desafíos. El bello hogar se construye cada día. Cada día. Llega la falta de trabajo. Llega la falta de dinero. Llegan muchas cosas, pero todo es superable. Todo es superable si aprendemos a tener la mente de Cristo para saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquel matrimonio desafiado se fue a su casa y el esposo comenzó a entender que el liderazgo no era una cuestión de poder, sino de servicio. La esposa a su vez se sintió valorada y respetada como nunca antes y empezaron a caminar juntos en una sumisión mutua que reflejaba el amor de Cristo y eran testimonio a la iglesia y a la ciudad. Ojalá esos sean nuestros matrimonios. Y si no es así, estás a tiempo de cambiarlo. Estás a tiempo de cambiarlo. Este es el desafío que tienes por delante. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos haga cambiar conforme a la mente de Cristo. Amén.